Bueno, vamos a empezar. Vamos ahora a obtener el punto de operación, formas de onda y rizos del convertidor reductor elevador. El normal, ¿verdad? Porque pues es el convertidor reductor elevador que invierte la salida. Entonces vamos a ir siguiendo la mecánica de análisis en estado estable de convertidor. Y bueno, pues ya obteniendo el punto de operación, ponemos un caso de simulación. Entonces vamos a ponerle ahí análisis convertidor reductor elevador, entre paréntesis el buck boost. Ahí está. Bueno, entonces es el siguiente circuito: una fuente de voltaje de entrada. Esta fuente de voltaje tiene una terminal aquí. Por aquí tiene el inductor. Hoy es 28. Hoy es 28, sí. Y por acá está el capacitor y la carga. Igual pues tenemos el polo 1 y el 0. Este es el inductor, este es el capacitor y esta es la resistencia. Y vamos a tener las siguientes polaridades. Y bueno, pues acá tenemos igual VO, ¿ya? Voltaje de salida, que sería pues el voltaje del capacitor. Ahora tenemos ese circuito. Igual pues nada más ponemos ahí la consideración, que nunca se nos olvide. Y le ponemos el interruptor. Está conectado a 1 o 0, siempre, o a uno u otro. Muy bien, entonces igual vamos por pasos. Paso 1, para obtener todo esto. Paso 1, analizar los circuitos resultantes. ¿Ah? Entonces vamos, para el caso, a este de aquí es el interruptor S. Para el caso le ponemos caso donde la S está conectado al terminal 1 o S es igual a 1. ¿Qué circuito tenemos? Pues tenemos el voltaje de entrada que está conectado al inductor. Y tenemos por acá el capacitor y la carga. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar primero sumatoria de voltajes. Debe de ser igual a 0. ¿Sí? Entonces acá tenemos el inductor. Si sumamos nosotros estos voltajes, tendríamos que el voltaje de entrada menos el voltaje en el inductor es igual a 0. ¿Sí? Y nosotros sabemos, punto y coma, que el voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo. ¿Sí? Y si sustituimos y despejamos la derivada, tenemos que la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo pues es igual a el voltaje de entrada. ¿Sí? O bueno, pues también si dejamos sola la derivada por ahí, bueno, esta así la vamos a dejar y vamos a ponerle 1A.
¿Sí? 1A, así la hemos estado llamando. Esta va a ser nuestra primera expresión diferencial de interés. Y luego, a ver, ahora acá, pues nosotros sabemos que vamos a hacer sumatorios de voltaje en el capacitor. Nosotros sabemos que menos el voltaje en el capacitor más el voltaje en la resistencia, pues es igual a 0. Y que pues el voltaje en el capacitor pues es igual al voltaje en la resistencia, ¿eh? Estos dos voltajes son lo mismo. Entonces, bueno, pues ahí está la expresión 1A. Y bueno, lo dejamos para acá, pues nada más, porque esta no nos interesa mucho. Ahora vamos a aplicar lo que es sumatoria de corrientes. Debe de ser igual a 0 también, ¿ah? Entonces, acá en el capacitor nosotros tenemos una corriente que entra por acá y otra corriente que entra por acá. Lo voy a poner así con rojo. Acuérdense que las corrientes entran por el terminal positivo de los elementos, ¿sí? Y aquí tenemos pues una corriente. Entonces, dicho esto, pues tenemos que ¿cómo le hacemos? Tenemos que IC más la corriente en la resistencia debe ser igual a 0. Esas dos corrientes son las que entran ahí, ¿ah? Y aparte sabemos que la corriente por un capacitor es la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo. Y si sustituimos, obtenemos que la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo es igual a menos IR, ¿ah? Pero IR, acá lo voy a poner, IR, ¿qué es? Pues es el voltaje, ¿ah? El voltaje de salida entre la resistencia. Sí, esa es la corriente que pasa por la carga. Entonces esto es igual a menos B0 de T sobre R, negativo, ¿ah? Y esta es la otra expresión. Esta es la otra ecuación diferencial que nos interesa. Esta la vamos a llamar 1B. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos. Ese es el caso 1. Ya obtuvimos las dos expresiones diferenciales que nos interesan. Ahora vamos para el caso donde el interruptor está conectado al terminal 0, ¿ah? Y si ese es el caso, pues tenemos el siguiente circuito. Tenemos, eso ya lo copiaste, ¿ah? Sí. Tenemos el siguiente circuito, la fuente de entrada BI, pues queda ahí desconectada. Y tenemos que el inductor está conectado de esta forma. Hay que conservar la polaridad de los elementos. Lo repito. Esta es la resistencia y este es el capacitor. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya que tenemos esto así, pues hacemos exactamente lo mismo. Sumatoria de voltajes debe ser igual a 0. ¿Qué voltajes vamos a sumar? Pues este de aquí, ¿ah?
resulta que el voltaje en el inductor más el voltaje en el capacitor, ¿por qué más? Porque si me voy aquí veo una elevación y si me voy para acá veo otra elevación. Eso debe ser igual a 0, ¿ah? O de otra forma, y además tenemos pues que el voltaje en el inductor es la inductancia por la derivada de su corriente en el tiempo, ¿ah? Y despejando BL, pues tenemos que la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo es igual a menos el voltaje en el capacitor, o menos B0 de T, que es la salida. Por acá tenemos la salida, BO de T, que es el voltaje en el capacitor. Obviamente, pues son los mismos voltajes, nada más que pues bueno, con la polaridad inversa. Y esta es la expresión 2A que nos interesa. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora vamos con sumatoria de corrientes. Debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos por aquí? Tenemos corrientes que entran, IC e IR, y tenemos corrientes que salen, que sería IL. Aquí tenemos IL, aquí tenemos IC y aquí tenemos IR. ¿Sí? Entonces, tenemos que IC más IR menos IL debe de ser igual a 0. Déjenme los pongo bien. IC más IR menos IL debe de ser igual a 0. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la corriente de un capacitor es la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo, Y además nosotros sabemos que la corriente en la resistencia, pues ese es su voltaje V0 entre su resistencia. Y si sustituimos y despejamos la derivada, tenemos que la capacitancia por la derivada del voltaje en el tiempo entre dt, pues es igual a IL menos IR, e IR es V0 dt sobre la resistencia. Y esta sería mi expresión 2B. Y listo, ya tengo todo. Al parecer pues no se me escapó ningún signo ni nada. Y ya tengo las expresiones diferenciales. Acuérdense que esta inductancia, pues si despejamos toda la derivada, la inductancia pasa dividiendo, acá la capacitancia pasaría dividiendo también, si queremos despejar o dejar solo la derivada para ambos casos. Entonces vamos para el paso 2. El paso 2 es obtener sus formas de onda. Nada más que me lo saco. Sí. El paso 2 es a través de estas diferenciales, el paso 2 es a aplicar la aproximación de rizo pequeño. Entonces, paso 2, aplicar aproximación de rizo pequeño. Que era donde nos quedábamos nada más con la componente de directa de los voltajes y las corrientes. Y para eso hacemos una tablita donde ponemos pues el estado del interruptor y el estado 1, el estado 0, y poníamos primero lo que era el voltaje en el inductor, que los voltajes en los inductores pues es la inductancia por la derivada de su corriente con respecto al tiempo. Y por acá poníamos la corriente en el capacitor, que era la capacitancia por la derivada de su voltaje en el tiempo. Entonces para el estado 1 nosotros tenemos que la expresión 1A, que era que la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo iba a ser igual a
BI. Y la expresión 2A tendríamos que era la inductancia por la derivada de la corriente en el tiempo. Y va a ser igual a 2A a menos BO. Menos BO. dt. Y bueno, la expresión 1B para el voltaje en el capacitor de la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo. La 1B es, acá la tenemos arribita, menos B0 sobre R. Es menos B0 sobre R. B0 de T. Y la expresión 2B, la capacitancia por la derivada de su voltaje con respecto al tiempo, es igual a IL. Es igual a IL menos B0 sobre R. IL menos B0 de T sobre R. Ahí está, nada más compilé. Agarré aquí las expresiones diferenciales. Cuando aplicamos aproximación de rizo pequeño, ya no pongo las variables como minúsculas, sino como constantes y mayúsculas, ¿verdad? Entonces, para el caso 1A correspondería a BI, voltaje de entrada, y para el caso 0 correspondería a menos B0, ¿sí? Y para la corriente en el capacitor tenemos 1A sería menos B0 ya con mayúscula sobre R y L ya con mayúscula menos B0 sobre R. Eso es lo que tenemos. Ese es el paso 2. Aquí pues ya apliqué la consideración de aproximación de rizo pequeño, y es quedarnos nada más con la parte de directa, considerando pues que el rizo es mucho menor a la componente de directa. Y luego el paso 3, obtener forma de onda, formas de onda, formas de onda, vamos a dejarlo así. Y vamos a analizar primero el voltaje en el inductor, ¿sí? Muy bien, entonces hay que ver aquí que cada expresión diferencial, por ejemplo esta de IL en DT, este inductor pasa dividiendo, o sea, esto sería igual a BI con aproximación de rizo pequeño entre L. Y si nosotros resolvemos esta diferencial, pues resulta en una ecuación lineal, en una pendiente. Y luego si resolvemos esta, pues tenemos DIL dt, tenemos B0 menos B0 sobre L, una pendiente pero ahora negativa. Y bueno, acá de este lado pues tendríamos B0, tendríamos la derivada del voltaje en dt, acá voy a poner que es igual a menos B0 sobre R, y que esta pues sería una pendiente negativa. Y aquí pues dependería, aquí, bueno, más bien no dependería de nada. Aquí la derivada del voltaje, esta tendría una pendiente positiva, Aquí sería IL menos B aquí sobre C, entre B0 sobre R sobre, vamos a ponerle así, R y L menos B0 sobre RC. Así quedaría. Y también si resolvemos este diferencial, pues resulta en una pendiente, pero pues positiva. Bueno, entonces, vamos primero con el voltaje. Las formas de onda, acuérdense que hay que hacer una grafiquita. Hacemos una grafiquita de esta manera. Esta grafiquita pues va a ser el tiempo. Acá arribita voy a poner el voltaje en el inductor. Aquí voy a poner una línea nada más. Y y ya, hasta ahí. Ok, entonces el voltaje en el inductor. Acuérdense también que cada estado tiene un periodo de tiempo. O sea, cada estado del interruptor
un tiempo está conectado a 1 y el otro tiempo restante a 0. Eso es lo que tenemos. Entonces tenemos pues por ahí dos tiempos. Para el caso donde está conectado a 1, nosotros tenemos un voltaje, esto lo voy a poner así, un voltaje constante que tiene una magnitud de VI, y luego aquí se hace negativo y tiene una magnitud de V0, ¿ah? V0 sobre R, ¿sí? Y así se repite. Este es el voltaje en el inductor. Aquí es dTs y todo este intervalo pues es el restante, ¿ah? D'Ts también lo hemos puesto así. Muy bien, entonces eso para el voltaje en el inductor. Si tenemos ese voltaje en el inductor, la corriente del inductor, ¿en qué resulta? Pues resulta en resolver estas ecuaciones diferenciales que no son más que pendientes. Entonces tendríamos que la corriente en el inductor, en el caso 1, sería una pendiente positiva. Sería una pendiente positiva que vendría desde aquí hasta acá. ¿Qué pendiente tendría esta? Pues tendría esta pendiente, lo que tenga VI sobre L. Esa pendiente es VI sobre L. Y luego, para el caso en el que está conectada al terminal 0, pues vemos una pendiente ahora negativa. O sea, déjeme traigo para acá. Vendría desde aquí hasta acá. Tendríamos una pendiente negativa. ¿Qué pendiente tendría esta? Pues menos V0 sobre L. Esa sería la pendiente. Y así tendríamos que esto se repetiría con el tiempo, ¿ah? Ese sería el rizado de la corriente en el inductor. Dibujamos una línea en medio y esta sería la corriente en el inductor constante. Y hay que acordarnos que pues eso nos lleva a tener un rizo delta y L, y aquí delta y L, ¿ah? Y toda esta magnitud pues sería 2 veces delta y L, 2 veces el crecimiento de esa corriente. Y luego vamos ahora para la corriente en el capacitor, pues hacemos exactamente la misma gráfica para obtener sus formas de onda, ¿ah? Hacemos la misma gráfica. Y ahora tenemos la corriente en el capacitor. Tenemos que esas corrientes en el capacitor son constantes, una positiva y pues otra negativa, ¿ah? Y esa corriente, empezamos primero con la negativa. Vamos a dibujar aquí cómo es la corriente. Y acá abajito pues dibujaríamos cómo es el voltaje. Entonces la corriente en el caso 1 primero tiene un valor negativo, V0, primero tiene un valor negativo, V0 sobre R. Entonces estaríamos por aquí. Y me voy para arriba. Aquí tendríamos menos V0 sobre R. Y luego tendríamos una positiva. Y esa corriente positiva cuadrada sería IL menos V0 sobre R. ¿Cómo sé que va aquí arriba? Pues porque este valor es menor a este valor, ¿ah? Y luego pues ya el voltaje en el capacitor, pues ¿qué forma tendría? Pues primero tendría una pendiente negativa, ¿ah? ¿A qué sería igual esa pendiente negativa? Pues a menos V0 sobre CR, esa sería la pendiente. Y la pendiente positiva, ¿cuál sería? Pues de aquí a acá. La pendiente positiva pues tendría R y L menos V0 entre RC. Ese sería el valor de la pendiente del rizado en el capacitor. Y bueno, este rizado del voltaje pues igual siempre se va repitiendo en estado estable. Este sería el voltaje en el capacitor, que también es el voltaje de salida de directa. Y de igual forma, de aquí para acá tenemos un incremento del voltaje en el capacitor.
porque esta es la primera orilla. Y de aquí para acá tendríamos otro incremento de voltaje en el capacitor. ¿Sí? Entonces así obtenemos las formas de onda. Vamos con el siguiente paso, que es obtener el punto de operación para saber el convertidor que hace, si reduce, si eleva o qué onda. Y luego paso 4, obtener el punto de operación. Y para esto hay que aplicar balance volt segundo para el voltaje en el inductor y balance de carga para la corriente en el capacitor. Entonces le ponemos por ahí balance volt segundo para el voltaje en el inductor, y eso era que el voltaje promedio en el inductor pues iba a ser igual a 0, y el promedio es 1 sobre TS, de 0 hasta TS, del voltaje en el inductor por DT. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? 1 sobre TS, lo dividíamos en 2, de 0 a DTS, ¿cuánto vale el voltaje del inductor? De 0 a DTS vale BI. Vale el voltaje de entrada, este sería BI por DT, más la integral de DTS hasta TS, el periodo, de lo que vale el inductor en este caso, que sería menos B0, menos B0 DT. B0 y BI son constantes, entonces ¿cómo quedaría? Quedaría que esto es igual, me lo llevo para acá, 1 sobre TS, que multiplica BI por DTS, menos B0 por 1 menos DTS. Siempre para un caso y para el otro, el primero queda DTS y el segundo queda menos 1 menos D por TS. Entonces aquí las TS se me van, y ¿cómo me resulta esto? BI por D menos B0 por 1 menos D. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá obtenemos que lo siguiente. Aquí hay un detalle. A ver, ¿cuál detalle? Ok. Sí, ya. El detalle es el siguiente. En el caso 2, este voltaje de aquí es el mismo voltaje que el del capacitor. Va a ser el mismo. Aquí consideramos que este voltaje pues es el voltaje del capacitor. Entonces ponemos que el voltaje acá, ¿dónde? Y obviamente pues uno va a ser menor que otro. Si es reductor o si es elevador, aquí pues nada le cambiamos el signo. Si es reductor, pues resulta que el voltaje de salida es menor al de entrada. Si es elevador, pues resulta que el voltaje de salida si es elevador, pues significa que es mayor al de entrada. Nada más. Eso implica nada más un cambio de signo por aquí. Este BO. Y este de aquí quedaría así. ¿Qué es lo que implica esto? Que el voltaje de salida
A ver. Aquí algo no me está gustando. Sí, que el voltaje de salida, esta expresión me queda así, que el voltaje de salida sería igual a, acuérdense que aquí tenemos un 0, tendríamos aquí menos BI por D, si pasamos para acá, menos BI por D igual a B0 por 1 menos D. Y si despejamos nosotros el voltaje de salida, pues tendríamos que el voltaje de salida es menos el voltaje de entrada por D entre 1 menos D. ¿Sí? Que igual podemos expresar BI por D entre 1 menos D. Y el voltaje, aquí nada más hacemos una aclaración, invierte la polaridad del voltaje. ¿Sí? O sea, le metemos un voltaje de entrada positivo, pues el voltaje de salida va a ser negativo. ¿Ah? La ganancia M sería igual a BO menos entre BI. ¿Ah? Pues de aquí esta BI, como está multiplicando, pues la pasamos dividiendo y esto nos dejaría una ganancia negativa menos D entre 1 menos D. ¿Sí? Si graficamos eso, si graficamos por acá la ganancia con respecto del ciclo de trabajo, esta acá sería pues la ganancia M de D, pues tendríamos una ganancia pues que va así, ¿eh? Ahí. Tendríamos una ganancia que empieza en 0 y pum, va así. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos una ganancia de 1. Bueno, perdón, más para acá. Aquí tendremos una ganancia de 1. Aquí sería 0.5. Y a partir de 0.5 eleva. Si grafican esta ecuación. Entonces ya obtuvimos la primera expresión para el punto de operación. Aplicando balance volt segundo para el voltaje en el inductor. Ahora vamos a aplicar balance de carga. Para la corriente en el capacitor. ¿Ah? Eso quiere decir que el promedio de la corriente del capacitor pues es igual a 0 y el promedio es 1 sobre TS por la integral de 0 hasta todo el periodo de la corriente del capacitor en el tiempo. Y esa corriente pues es igual a dos integrales de 0 a dTS de la corriente en el capacitor en el primer estado, que vale menos B0 sobre R. Que vale menos B0 sobre R. Sí. Y la otra integral, que va desde dTS hasta TS, D y L menos B0 sobre R, TS. ¿Va? Que es el otro, la otra parte. Entonces, bueno, pues 0 es igual pues a 1 sobre TS, resolviendo esas integrales, menos B0 sobre R por DTS, más IL menos B0 sobre R por 1 menos DTS. Las TS se me van, el periodo,
Y si expandimos, me queda menos B0 sobre R por D más IL menos IL por D menos no más B, a ver, IL por D, y luego aquí sería menos B0 sobre R, y luego tendríamos más menos por ahí nos va a dar más B0 sobre R por D. Esto es lo que queda. Entonces tenemos que este B0 y este B0 se van, y me queda que IL menos IL por D menos B0 sobre R. Ahí está. Y si factorizo esto de acá, ¿cómo me queda? A ver, ok, sí está bien. Y si factorizo esto, me quedaría como 0 igual a IL por 1 menos D menos B0 sobre R. Entonces acá me quedaría que IL es igual a B0 sobre R por 1 menos D. Ahí está, este sería la corriente en el inductor. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está, pues estas son las dos expresiones del punto de operación. Lo otro es calcular ya los rizos. Para los rizos utilizamos pues lo que ya habíamos utilizado. Utilizamos las pendientes. Para los rizos utilizamos las pendientes, y una vez pues obtenidos esos rizos, las ecuaciones de los rizos, de ahí obtenemos la inductancia, la capacitancia y simulamos. Pero bueno, pues eso lo hacemos el día de mañana. Entonces nos quedamos hasta el paso 4, que es el punto de operación, que son estas dos expresiones. Y pues el día de mañana obtenemos los porcentajes de rizado y el cálculo de la inductancia y la capacitancia, y simulamos. Simón. Y ya dejamos por terminado el reductor elevador. Y mañana, ¿qué es? ¿Jueves? Mañana es jueves. Sí, mañana jueves. Mañana termino la práctica del book. Y ya pues para empezar a ver el del boost. Sí. Muy bien.